Hola, ¿qué tal? Controleros y controleras, les doy la bienvenida nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de respuesta frecuencial. Antes que nada te hago la invitación, si no has tenido la oportunidad de ver todos los videos de respuesta frecuencial, pues dale clic a esta tarjeta para que lo veas desde el primer episodio. En videos anteriores hemos venido tratando cómo graficar el diagrama de Bode de forma asintótica. Vimos cómo se grafica el diagrama de Bode en sus funciones elementales para diversos sistemas de primer y segundo orden. Y ahí también hemos visto cómo solucionar diferentes tipos de ejemplos. Hoy continuaremos abordando más ejemplos para que les quede absolutamente claro cómo graficar el diagrama de Bode de forma asintótica para un sistema en lazo abierto. Así que veamos en qué consiste el ejemplo del día de hoy. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a continuar entonces haciendo más ejercicios del diagrama de Bode, simplemente aquí para finalizar estos ejercicios en lazo abierto, y vamos a incluir una última función que no hemos incluido en ninguno de los ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a ver en este video? Primero, pues vamos a hacer un ejemplo, pero en este caso entonces vamos a incluir un retardo de tiempo, que todavía no hemos visto un ejercicio de cómo abordaríamos el problema cuando tengamos un retardo o tengamos una función no racional dentro de nuestra función de transferencia. Haremos entonces la gráfica de este ejemplo que tiene retardo de forma asintótica, o sea, de forma aproximada a mano alzada. También lo haremos de forma numérica en MATLAB para comparar el resultado a mano alzada de forma asintótica con el resultado numérico, y adicionalmente pues utilizaremos la función de MATLAB async que vimos cómo descargarla y cómo utilizarla en MATLAB, que nos grafica las asíntotas que nosotros vamos a calcular manualmente. Así que comencemos. Vamos a tomar entonces una función de transferencia simple. Simplemente es una función de primer orden, pero que tiene la particularidad de que en este caso tenemos un retardo. En este caso el retardo es de 0.3. Procedemos con la solución de este ejemplo. Vamos a dividir dicha función de transferencia en sus funciones elementales para continuar con la metodología que hemos abordado en la lista de reproducción de la respuesta frecuencial de mis sistemas, en este caso que estamos analizando el lazo abierto. Reemplazamos todo lo que sea S por J omega, que sabemos que la variable compleja S en el dominio frecuencial simplemente se sustituye por J omega. Vamos a separar nuestro único polo, que en este caso es S más 1, y ponemos pues arriba el polo, es 1, y sustituimos la S por J omega. Y tenemos simplemente nuestro retardo, que es la función no racional, simplemente es e a la menos 0.3, sustituimos la s por j omega. En el primer video de la serie vimos cómo afecta un retardo a la gráfica del diagrama de Bode. Si no sabes cómo se utiliza, pues dale clic a esta tarjeta y mira cómo el retardo afecta a nuestro diagrama de Bode. Vemos aquí claramente que nuestra ganancia será 10. Tenemos una ganancia de 10, aquí es fácil verla porque simplemente es un sistema de primer orden con retardo. Tenemos un polo simple, que es un polo estable, porque vemos que la parte real de este polo pues es negativa, y tenemos un retardo. ¿Cómo procedemos entonces para graficar esto en el diagrama de Bode? Inicialmente pues nuevamente vamos a analizar cuál será la frecuencia analizada en este caso. Sabemos que como tenemos un único polo, entonces la única frecuencia que vamos a analizar aquí será S1 igual a menos 1. Vemos que es menos 1, entonces es un polo estable, y entonces la frecuencia omega 1 simplemente será el valor absoluto, que es 1. Entonces ese será como nuestro punto de análisis, nuestro punto de referencia dentro del diagrama de Bode para poder graficar la respuesta frecuencial de este sistema en lazo abierto. Y obviamente pues también tendremos que incluir la influencia de este atraso pues en nuestro diagrama de Bode. Vamos a ver cómo se incluye. Tenemos aquí entonces nuestra función de transferencia en el dominio frecuencial. Tenemos aquí el diagrama de Bode que vamos a ir graficando. Las asíntotas obviamente. Entonces como aquí únicamente tenemos una singularidad, o sea, tenemos una única frecuencia omega 1 igual a 1. Sabemos que omega 1 igual a 1 es donde sea 10 a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces ahí tenemos nuestra primera frecuencia y única frecuencia omega 1. Entonces esta será nuestro punto de referencia donde empezaremos a graficar el comportamiento frecuencial de dicho sistema. Sabemos que antes de omega 1, o sea, por ejemplo desde 10 a la menos 2 hasta 10 a la 0,
pues no actúa ningún polo, porque el polo entra aquí en omega 1, como lo vemos aquí. Entonces, como no entra ningún polo, únicamente estamos teniendo influencia en el diagrama de Bode por la ganancia estática, que en este caso es 10. Sabemos que la ganancia estática simplemente es 20 logaritmo del valor absoluto de la ganancia. El valor absoluto de 10 es 10, entonces 20 logaritmo de 10, eso nos va a dar 20. Entonces, esta sería nuestra ganancia estática y sería la influencia antes de llegar a la primera singularidad omega 1. Entonces, con esto podemos trazar nuestra asíntota, que simplemente será aquí en 20, y cuando llega al polo, como es un polo, él va a comenzar a caer 20 decibelios por década. Entonces, a partir de aquí de 1, por ejemplo, hasta el infinito, porque ya no tenemos más polos, pues él va a ir cayendo a una razón de 20 decibelios por década, como ya lo veníamos tratando en los videos anteriores, que si no lo has visto, pues es importante que lo veas para que puedas entender este ejercicio. Con esto entonces estamos diciendo que aquí en la década, cuando omega es 1, la siguiente década, ¿cuál es? Es en 10 a la 1, o sea, cuando es 10. Si vemos cuando es 10, él cayó 20 decibelios, pasó de 20, vemos que está en 20. En la próxima década, que es 10, cayó a 0, porque cayó 20 decibelios por década. Si analizamos la próxima década es en 10 a la 2, o sea, 10 a la 100, debió caer otros 20. Entonces de aquí debió caer otros 20, entonces vemos que efectivamente está en menos 20. O sea que en 2 décadas cayó obviamente 40 decibelios. Eso ya es fácil, es un sistema de primer orden, ustedes lo entienden perfectamente. Ahora vamos para el retardo, que es realmente el complicado y el objeto de análisis de este ejercicio. Habíamos visto que nuestro retardo, en los primeros videos de nuestra lista de reproducción de respuesta frecuencial, nosotros ya habíamos hecho el análisis de que un retardo, simplemente e a la menos ts, él no aporta absolutamente nada en la magnitud. Entonces veamos que 20 logaritmo de nuestra función, que será nuestra función elemental retardo, él no aporta absolutamente nada, 0 decibelios. Entonces es por eso que un retardo aquí en la magnitud no hace nada. Entonces por eso fue que no lo tuvimos en consideración. Pero el retardo va a afectar y significativamente la fase de mi sistema. Es por eso que los sistemas que poseen retardo son bastante complejos, principalmente cuando queremos hacer un control, porque él influencia mucho la fase del sistema, y al influenciar la fase del sistema, cuando posteriormente veamos los videos en lazo cerrado de la respuesta frecuencial, manipular mucho la fase de un sistema pues implica en que voy a tener un sistema que se puede inestabilizar fácilmente, pero eso entonces será un tema futuro. Como vemos aquí, este retardo de menos 0.3 j omega, pues simplemente el diagrama de fases se va a ver alterado como menos omega por t, se va a ver alterado linealmente, solo que como estamos aquí en una escala logarítmica, pues vamos a ver una caída bastante significativa. Veamos que nosotros habíamos abordado que menos omega por t me va a dar en radianes, pero si vemos aquí nuestra gráfica está en grados. Entonces, ojo, es muy importante, ténganlo en cuenta, que este resultado en radianes, para poderlo graficar en este caso, como está en grados, ustedes lo pueden hacer en radianes también, simplemente graficar la fase en radianes no tiene ningún problema, pero en este caso, pues para hacerlo más general, de la forma como lo hace MATLAB por defecto, es en grados. Entonces simplemente lo que nos dé aquí en radianes, pues lo convertimos a grados. ¿Cómo se convierte a grados? Simplemente multiplicamos por 180 y dividimos por pi. Vamos entonces a hacer ese análisis. Sabemos que la única frecuencia de referencia que tenemos aquí es omega 1. Entonces vamos a tomar esa frecuencia. Cuando omega 1 es igual a 1, que es esta aquí, vamos a ver cuál es su fase. Entonces vamos a hacer este análisis. Simplemente menos, sabemos que es menos, entonces ponemos menos. La frecuencia que estamos analizando, omega, ¿cuál es la frecuencia? 1, entonces ponemos 1. Multiplicado por qué? Por el retardo. El retardo es que esté. Entonces que es 0.3, entonces 1 por 0.3. Entonces esto aquí nos daría cuál es el desfase en radianes. Pero como lo vamos a hacer en grados, simplemente convertimos esos radianes a grados. Entonces para convertirlos a grados multiplicamos por 180 y dividimos todo por pi. Esto nos va a dar que este retardo aquí, justo en este punto omega 1, él me está aportando menos 17,18 en la fase. Pero recordemos también que aquí desde 0 hasta omega 1 pues también tenemos influencia en la fase de la ganancia. ¿Cuál era la influencia de la fase de la ganancia? Pues era 0, entonces obviamente 0. Y aquí obviamente en omega 1 pues es donde comienza nuestro primer polo y único polo, que es omega igual a 1. Es S igual a 1. Si ustedes recuerdan en el video 1, el polo quita 90 grados. Si recordamos en el primer video, esta es la diapositiva del primer video de un sistema de primer orden. Cuando teníamos la frecuencia 1 sobre tau, nuestro problema el tau es 1, entonces 1 sobre 1 es 1, frecuencia igual a 1, la fase
de nuestro sistema simplemente era dar contagente de 1 sobre tau, o sea, dar contagente de 1 negativo porque es un polo, entonces es menos 45 grados, y que obviamente cuando tendía a infinito era menos 90, que obviamente un polo me quita 90 grados en la fase. Entonces ya sabemos que justo en este punto, gracias al retardo, estoy perdiendo 17,18 de fase, y sumados con el polo omega 1, que justo en ese punto omega 1 él me quita 45, o sea que en ese punto pues ya perdí 62,18 de fase, que va a ser obviamente negativo. Entonces más o menos aquí puse un superpunto grande amarillo, que más o menos aquí es menos 62,18. Vamos a analizar otro punto, ¿vale? Lo más coherente aquí sería analizar ya un punto en la frecuencia bien alta donde nosotros ya garanticemos que la fase haya caído los 90 grados de este polo, ¿cierto? Pero aquí simplemente para efectos de estudio pues voy a tomar una década más adelante. Si estoy aquí en 1, voy a tomar una década en 10. Entonces vamos a analizar la frecuencia cuando sean 10, pues no es necesario. Yo personalmente pues lo optaría a hacer por directamente aquí en 100, sino que para efectos didácticos pues vamos a verlo aquí en 10, qué pasaría. Entonces nuevamente tomamos la fórmula en radianes, sería menos 10, que es omega, en este caso omega es 10, por el retardo que es 0.3, lo convertimos a grados, entonces simplemente 180 sobre pi me va a dar menos 171.88. entonces aquí en la frecuencia 10 este retardo me está quitando menos 171.88. aquí en la frecuencia 10 el efecto de este polo pues ya es prácticamente parecido a los menos 90, ya aquí en una década después ya él se debe estar aproximando a los menos 90, entonces vamos a hacer una estimativa que él ya llegó a los menos 90 a causa de este polo. Sabemos que un polo quita 90 grados, entonces menos 90 grados menos esto 171,88, pues más o menos es una aproximación 261.88 grados. Entonces más o menos lo pintamos aquí, cierto, ya vemos que estamos cayendo. Vamos a para la siguiente década, aquí en 100. ¿Qué pasaría en 100? Que es realmente lo que realmente deberíamos tomar. Ya en 100 ya afirmamos correctamente que ya vamos a perder los 90 grados por causa de nuestro polo. Y veamos cuánto perdemos por causa de nuestro retardo. El retardo entonces en la frecuencia 100, omega es 100, por el retardo es 0.3. Lo pasamos a grados, entonces ya vemos que ya perdimos 1718, y si a eso se lo restamos los 90 grados del polo pues ya perdemos menos 1808, entonces más o menos queda por aquí. Vemos toda la fase que vamos perdiendo por causa de un retardo. Más adelante, cuando empecemos a analizar estos sistemas en lazo cerrado, nos daremos cuenta que todo sistema en lazo cerrado que esté por debajo de menos 180 pues será inestable. Perfecto, tenemos entonces la gráfica asintótica de la magnitud. Tenemos aquí los puntos trazados de la fase. Aquí colocamos puntos y no líneas, fue por causa de que este retardo pues afecta significativamente la fase. Vamos a proceder entonces a graficarlo. Aquí lo voy a hacer a mano alzada. Sabemos que esto será una aproximación. Entonces simplemente aquí en la magnitud él va a comenzar muy cerca a la asíntota. Aquí va a caer hasta los menos, va a caer 3 decibelios y vuelve y se aproxima aquí a la asíntota. Ya ustedes lo harán mejor. Yo no soy muy bueno para utilizar el mouse. Y este entonces sería el comportamiento típico de un sistema de primer orden. Sabemos que el retardo no influencia la magnitud, pero la fase entonces él va a comenzar por aquí y va a ir pasando como por esos puntos que hemos colocado. Entonces vemos que él pasa por aquí y ya comienza a caer abruptamente. Entonces más o menos esta sería como la mano alzada de un sistema, en este caso de primer orden con retardo. Vemos cómo afecta el retardo a la fase del sistema. Procedemos a hacerlo numéricamente en MATLAB. En MATLAB simplemente colocamos la función de transferencia de 10 de 1,1, ponemos el retardo, simplemente es ese punto io del i igual a 3.3 y graficamos el bode. Entonces vemos un sistema de primer orden y vemos cómo el retardo va cayendo hasta los 1808. Vemos que aquí está la representación de los dos bastante próximo. Obviamente pues aquí me quedó medio feo, pero ya ustedes entienden. Y eso es todo. Vamos a hacerlo entonces asintóticamente utilizando la función asimp. Tenemos aquí la función de transferencia 10,11. Función de transferencia de primer orden. Vamos a poner el retardo simplemente a ese punto io de ley igual a 0.3. Vemos entonces que acá tenemos nuestra función de transferencia con retardo. Hacemos el bode, que fue el que acabamos de ver. Vemos aquí el bode. Y de forma asintótica, obviamente tienen que descargar la función asimp, que ya lo enseñé a descargar en el video anterior del ejercicio 6, el video 6. Simplemente asimp ds.
vemos cómo lo traza MATLAB, simplemente traza la asíntota, nuestro diagrama de Bode, y aquí pues la fase, pues él simplemente hace aquí la asíntota los menos 90 grados del único polo que tenemos, y de ahí va para abajo. Entonces pues la función no gráfica como bien en el caso de tener los atrasos. Por eso es que cuando tuvimos el retardo lo hicimos por puntos, colocamos un punto por aquí, otro punto como por aquí en 10, otro punto por aquí en 100, que realmente la fase se ve muy alterada cuando tenemos un retardo. Perfecto, controleros y controleras, con esto entonces le damos final a otro video de nuestro curso de respuesta frecuencial. Hemos colocado otro ejemplo para que ustedes poco a poco vayan entendiendo cómo se grafican estos sistemas en lazo abierto en el dominio frecuencial. En el siguiente video veremos otro ejemplo para posteriormente comenzar a entrar en la respuesta en lazo cerrado y después ver otros tipos de análisis en la frecuencia. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle un me gusta, suscríbanse al canal, que es bastante importante, y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien, hasta luego.